En este video vamos a tratar el tema sobre la presión y la variación. Presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Esto se aplica solo a gases o líquidos. A los elementos que son sólidos se les denomina esfuerzo normal. La presión es una cantidad escalar y su medida es en newtons sobre metros cuadrados o podría llamarse pascales, lo cual un pascal es igual a 1 newton sobre metro cuadrado. En práctica, la unidad de presión pascal es demasiado pequeña, por lo cual se utilizan sus múltiplos, como es el kilopascal, que es igual a 10 al cubo pascales, y el megapascal, 10 a la sexta pascales. También existen 3 medidas de presión que son usadas principalmente en Europa, como es el bar, la atmósfera estándar, el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. El esfuerzo normal es la presión usada para sólidos y actúa perpendicularmente a la superficie por unidad de área. Como se puede ver en la gráfica, una persona que pese 150 libras va a ejercer una menor presión a una persona que pese 300 libras o igual que una persona se apoye en un solo pie. Presión absoluta. La presión real en una determinada posición se llama presión absoluta y se mide respecto al vacío absoluto, es decir, presión cero absoluta. La presión absoluta es la presión total a la que está sometido un sistema en un momento determinado y toma como punto de referencia el cero absoluto de presión. La mayor parte de los dispositivos para medir la presión se calibra a cero en la atmósfera, tomando referencia a esto. La presión manométrica. La diferencia entre presión absoluta y presión atmosférica local. Esta diferencia es llamada presión manométrica. Se aplica tan solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la atmosférica. Presiones del vacío. Las presiones por debajo de la atmosférica se conocen como presiones de vacío y se miden mediante medidores de vacío que indican la diferencia entre las presiones atmosféricas y absoluta. Los valores que corresponden al vacío aumentan al acercarse al cero absoluto. Las presiones absoluta, manométrica y de vacío son positivas y se relacionan entre sí mediante estas dos fórmulas, donde indica que la presión manométrica será igual a la diferencia de presión absoluta y atmosférica, y la presión de vacío será igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. En esta figura tenemos la relación de la presión absoluta, manométrica y de vacío, donde nos indica dos líneas principalmente, que sería esta igual a cero, que sería la línea del vacío absoluto, y la presión atmosférica, que es en referencia a la presión del nivel del mar, donde aquí indicamos que la suma de la presión atmosférica más la manométrica será igual a la presión absoluta. En el lado de acá tenemos que la presión de vacío es menor a la presión atmosférica, pero la suma de presión de vacío y presión absoluta será igual a la presión atmosférica. Yo les voy a hablar sobre la variación de la presión con la profundidad. Primero tenemos que aclarar que la presión aplicada en un plano horizontal a un objeto es la misma, mientras que la presión aplicada al plano vertical de un objeto va cambiando conforme vaya sumergiéndose. Ahora voy a proceder a disertar el análisis matemático de la variación de presión con la profundidad. Para ello voy a utilizar un diagrama de un cuerpo libre de un cubo, en el cual primero utilizaremos el plano XZ. Pero antes voy a aclarar el concepto visto anteriormente, donde tenemos que en el plano horizontal las fuerzas son iguales, pero en el plano vertical Z las fuerzas van creciendo conforme se vaya profundizando el objeto. Ahora vamos a proceder a hacer la sumatoria de fuerzas en el plano XZ, ya que es en este donde actúan las fuerzas. La sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Entonces tenemos la fuerza 1, que sería esta, toda esta,
Esa es la fuerza 1, es positiva al ir hacia arriba. Tenemos la fuerza 2, que es todo esto va hacia abajo. Y tenemos el peso, como vemos aquí, igual impulsado hacia abajo. Para representar la fuerza vamos a hacer la relación entre presión y fuerza. La fuerza va a ser igual a la presión por el área de aplicación. También tenemos que el peso es igual a masa por gravedad. Al no tener la masa del objeto, aplicamos la ecuación de la densidad, que es igual a masa sobre volumen. Despejamos la masa y reemplazamos en la ecuación del peso. Para la fuerza 1 tenemos que va a ser igual a la presión 1 por el área de aplicación. Y el área de aplicación no es más que esta área del cubo en donde se aplica la presión. Y esta área es igual a la variación de X por la variación de Y. Como tenemos aquí, presión 1 por la variación de X y por la variación de Y. La fuerza 2 va a ser esta, como se les indica antes. Va a ser aplicada sobre este plano. Y aquí también tenemos una variación en X. Y tenemos una variación en Y. Para encontrar el área de eso tenemos que multiplicar la variación de X por la variación de Y. La área de aplicación de la fuerza. Entonces tenemos que, al ser negativa la fuerza, tenemos menos la presión 2 por el área de aplicación, que sería presión 2 por la variación de X por la variación de Y. Ahora, para el peso, tenemos que el peso es negativo. Tenemos la densidad por la gravedad por el volumen. Y el volumen no es nada más que el volumen de este objeto. El volumen sería la variación en X por la variación en Y por la variación en Z. Esto sería el volumen. Todo esto. Esto igual va a ser. Ahora, para despejar la expresión, tenemos un término común, que es la variación de X y variación en Y, por lo cual podemos despejar y dividir para esta. Así se simplificarán los términos para poder hallar una ecuación simplificada y así poder encontrar una variación de presión. Pero para encontrar una variación de presión tenemos que restarle del punto mayor, o sea del P2, de la presión 2, al punto menor, P1, presión 1. Y para ello tendremos que cambiar de signo a la ecuación multiplicando por el signo negativo a toda la ecuación sin que nos afecte. Entonces ahora tendremos que presión 2 menos presión 1 más densidad por la gravedad por la variación en Z es igual a 0. Esto ya es una variación de presión. Ya podemos poner simbólicamente la variación de presión más la densidad por la gravedad por la variación en Z. Pero la densidad por la gravedad no es más que el peso específico. La densidad por la gravedad es igual a gamma sub S, que significa peso específico. Ahora podemos reemplazar el gamma sub S como peso específico en la ecuación, lo que quedaría variación de presión más gamma sub S o peso específico por la variación en Z es igual a 0. Ahora podemos despejar el peso específico por la variación en Z y tenemos la ecuación como la encontramos en el resto de libros, que es la variación de presión es igual a la
al negativo del peso específico por la variación en Z. ¿Por qué variación en Z? Porque nosotros vamos a tener una altura de cada objeto que vaya sumergiéndose en la profundidad. Bueno, retomando la exposición de mi compañero, nos quedamos con estas dos ecuaciones que vamos a hacer referencia en esta parte. Si tenemos un fluido líquido concentrado de esta manera, pues sabemos que a través de la demostración, que entre más nos adentremos a la profundidad de este fluido, mayor va a ser la presión, porque esta depende de delta Z, que delta Z es la altura o la distancia en vertical, y a la densidad ρ, que es igual al peso específico. Y bueno, con esta ecuación de acá nos ayuda a concluir efectivamente que existe una diferencia de presiones entre dos puntos a una altura diferente en un fluido de densidad constante. Otra cosa importante que recordar, que la presión de un fluido se incrementa de forma lineal con la profundidad. Esto quiere decir que nosotros, mientras bajemos a mayor profundidad, vamos a sentir mayor presión. Este efecto no aplica en gases, dado que el peso específico es insignificante debido a su baja densidad. Los líquidos en esencia son sustancias no compresibles, sin embargo sí se considera para un estudio de presión. Ya. Bueno, ahora a profundidades muy grandes, como son en este caso los océanos, sí se considera el cambio de la densidad debido a la compresión de la gran y enorme cantidad de peso del líquido. Y para los fluidos que cambian de densidad significativamente con respecto a la altura, que es delta Z, estas se emplean de la siguiente manera: la derivada de la presión por dz es igual a menos la densidad de fluido por la gravedad. Y cuando se conoce la variación de la densidad con la elevación, entonces esto es igual a delta P es igual a la integral menos la integral de 1 a 2, que es la densidad de fluido por la gravedad de Z. Y bueno, y ahora veremos la ecuación para aplicar entre dos puntos en el mismo fluido bajo condiciones hidrostáticas. Como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos un líquido en reposo y dos puntos, lo cual tenemos punto 1 y punto 2. Y para obtener el punto 2 o la presión 2, se toma en referencia a la presión 1, que sería igual esto a presión atmosférica más la densidad de fluido por la gravedad por delta Z, que esto es igual a ρ, que es el peso específico, por delta Z, lo cual delta Z es h, es la altura de la superficie hasta el punto de análisis. Ahora, como se considera que el punto superior está sobre el líquido, como podemos ver aquí, la presión es igual a presión atmosférica, están fuera del líquido. Entonces la ecuación que tenemos acá, de aquí, la podemos ver de esta manera, donde la presión a la profundidad h desde la superficie se convierte en presión, que esto es igual a presión igual a presión atmosférica más la densidad de fluido por la gravedad por h, donde h siempre se va a medir desde la parte de superficie hasta el punto de análisis donde lo deseamos hacer, donde h siempre se va a medir desde la parte superior hasta el punto de análisis. Puede ser acá o puede ser más abajo, pero siempre h se va a medir desde la parte superior hasta la parte o hasta el punto de análisis. Y lo cual, otra manera de expresar esta solución de acá, o esta igualdad, sería igual a presión manométrica, que es igual a la densidad de fluido por la gravedad por h, por la altura. Lo cual, para finalizar, podemos decir que estas dos ecuaciones de aquí serían las más importantes en tomar en cuenta al momento de hacer ejercicios de este tema. Bueno, a continuación les voy a presentar el siguiente ejercicio. El enunciado dice lo siguiente: un recipiente con forma cilíndrica tiene 150 centímetros cuadrados de superficie.
donde contiene un litro de agua y 2 litros de mercurio. ¿Cuál es la presión en el fondo del recipiente? Nos está dando la densidad del agua, que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad del mercurio, que es igual a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. En datos, como ya antes dicho, nos dan la superficie, que es de 150 centímetros cuadrados. Por lo tanto, se le pasa a metros y sería 0.015 metros cuadrados. Tenemos lo que es la densidad del agua, la densidad del mercurio. Tenemos el volumen del agua, ya que nos están diciendo que es un litro. Un litro es igual a un decímetro cúbico, que eso pasando a metros sería 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Tenemos igual el volumen del mercurio, que nos decía que eran 2 litros, entonces igual a 2 decímetros cúbicos, que sería igual a 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y por último tenemos la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Para resolver este ejercicio aplicamos la presión absoluta. La presión absoluta va a ser la suma de las demás presiones. Tenemos lo que sería la suma de la presión de mercurio más la presión del agua. Y aplicamos también, para encontrar la presión específica del mercurio, la presión específica del agua, aplicamos lo que es la presión atmosférica, ya que la presión atmosférica es igual a la densidad del fluido en sí utilizado por la gravedad y por la altura. Para resolver comenzamos calculando la altura. Entonces, para altura, ya como dato tenemos el volumen y tenemos la superficie. Solo despejamos la altura y encontramos. Entonces tenemos que el volumen del mercurio es igual a 2 por 10 a la menos 3 sobre metros cúbicos sobre la superficie. Al momento de realizarlo sería que la altura es de 0.13 metros. Ya tenemos la altura, con eso calculamos lo que es la presión del mercurio. Entonces tenemos que la presión del mercurio es la densidad del fluido, que era 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad y por la altura recién encontrada, lo que nos da 17.326.4 pascales. Pascal es la unidad de presión. Ya, hacemos lo mismo para el agua. Tenemos el volumen del agua y la superficie del recipiente. Despejamos la altura y encontramos esa altura. Y así mismo aplicamos. Tenemos la densidad del fluido, la gravedad y la altura recién encontrada, lo que nos da un valor de 6.86 pascales. Encontramos la presión del recipiente, que sería la suma de los dos. Entonces, aplicado eso, tenemos que la potencia absoluta del recipiente es igual a 18.012.4 pascales. Conclusions. In life, it is useful to know the effects of the pressure in the different systems, because if it is necessary to decrease the pressure, the area of the surface in contact must be increased. En la vida es útil conocer los efectos de la presión en diferentes sistemas, porque si es necesario que la presión disminuya, hay que incrementar el área de la superficie de contacto. The pressure at any point in a fluid is the same in all directions. That is, it has a magnitude but no specific direction, and is therefore a scalar quantity. La presión en cualquier punto del fluido tiene la misma dirección, pero tiene magnitud, tiene magnitud, pero no tiene una dirección específica. Por lo tanto, es una cantidad escalar. The pressure of the fluid increases linearly with depth. La presión del fluido crece linealmente con la profundidad. Mientras más sea profundo, la presión es mayor.